El virus del papiloma humano o VPH es un virus ADN que pertenece a la familia Papillomaviridae, que origina la infección de transmisión sexual más frecuente en todo el mundo. En general, se adquiere por vía sexual, pero también se puede contraer verticalmente de madre a hijo por contacto con la mucosa cervical durante el parto, por vía transplacentaria y menos frecuentemente por transmisión horizontal durante la infancia. El VPH infecta específicamente las células basales del epitelio escamoso del cuello del útero, aprovechando la división celular activa de esta zona para su replicación. En la capa superior del epitelio se forman los típicos coilocitos, células multinucleadas y células con el núcleo aumentado de tamaño. Estos cambios citopáticos son claramente visibles con la tinción de Ginza o Papa Nicolau en los cepillados cervicales, que es la muestra idónea para la detección del virus en relación con la patología cervical que ocasiona. En la mayoría de los casos, la infección por VPH es asintomática, transitoria y puede pasar desapercibida. En otros, las manifestaciones clínicas son muy diversas y comprenden desde simples verrugas y otros procesos benignos hasta el desarrollo de neoplasias anogenitales tan severas como el cáncer de cuello uterino, anal, de pene, vagina e incluso otros sitios anatómicos distantes como la orofaringe y la cavidad oral en general. Se han identificado más de 100 genotipos de VPH y se estima que aproximadamente 40 de estos se pueden encontrar en el área genital y anal. Las manifestaciones benignas, condilomas o verrugas genitales están ocasionados por los genotipos no oncogénicos como 6 y 11, VPH6, VPH11. Estos mismos genotipos son los causantes también de la papilomatosis respiratoria recurrente. Esta es una enfermedad infrecuente, pero que sin embargo la recurrencia de papilomas en vías respiratorias puede conducir a la muerte en los niños y adolescentes que la padecen. Hay dos grupos de VPH de transmisión sexual, de riesgo bajo y de riesgo alto. Los VPH de riesgo bajo casi no causan enfermedades. Sin embargo, algunos tipos de VPH de bajo riesgo producen verrugas en el área de los genitales, el ano, la boca o la garganta. Los VPH de riesgo alto causan varios tipos de cáncer y hay alrededor de 14 tipos de VPH de riesgo alto, e incluyen los siguientes: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, entre otros. Dos de estos, el VPH 16 y el VPH 18. La mayoría de los cánceres relacionados con el VPH son por causa de estos. Y casi todas las personas que son sexualmente activas se infectan por el VPH a los pocos meses o años de iniciar la actividad sexual. Alrededor de la mitad de estas infecciones son por un tipo de VPH de riesgo alto. El VPH causa infección tanto en los varones como en las mujeres. Cuando una infección perdura por muchos años, tal vez produzca cambios celulares. Si estos cambios no se tratan, empeoran con el tiempo y se convierten en cáncer. ¿Qué tipo de cáncer causa la infección por el VPH? Las infecciones por el VPH de riesgo alto que duran mucho tiempo a veces causan cáncer en las partes del cuerpo en que el VPH infecta las células. Por ejemplo, en el cuello uterino, la orofaringe, que es la parte de la garganta detrás de la cavidad oral que incluye el tercio posterior de la lengua, el paladar blando, las paredes laterales y posteriores de la garganta y las amígdalas, el ano, el pene, la vagina y la vulva. El VPH infecta las células escamosas que revisten las superficies internas de estos órganos. La mayoría de los cánceres relacionados con el VPH son un tipo de cáncer llamado carcinoma de células escamosas. Algunos cánceres de cuello uterino surgen de la infección por el VPH en las células glandulares del cuello uterino. Estos se llaman adenocarcinomas. Los cánceres relacionados con el VPH son los siguientes. Cáncer de cuello uterino. El VPH causa casi todos los cánceres de cuello uterino,
Los exámenes de detección habituales previenen la mayoría de los cánceres de cuello uterino porque permiten a los médicos encontrar y extirpar las células precancerosas antes de que se vuelvan cancerosas. Por este motivo, las tasas de incidencia de cáncer de cuello uterino están en disminución. Cánceres de orofaringe. La mayoría de estos cánceres que surgen en la garganta, por lo general en las amígdalas o la parte de atrás de la lengua, son a causa del BPH. El número de casos nuevos de cánceres de orofaringe aumenta cada año y ahora son el tipo de cáncer relacionado con el BPH más frecuente. El cáncer de ano. El BPH es la causa del más del 90% de los cánceres del ano. Cada año aumenta el número de casos nuevos y de muertes por esta enfermedad. Es casi 2 veces más común en las mujeres que en los hombres. El ciclo de vida del virus del papiloma humano está ligado al programa de diferenciación de la célula huésped infectada, el queratinocito. Pero la expresión de altos niveles de proteínas virales y el ensamblaje viral ocurren exclusivamente en las capas superiores, es decir, en el estrato espinoso y en el epitelio granuloso del epitelio escamoso. Las células en la capa basal consisten en células troncales y células en tránsito que se están dividiendo continuamente y proveen un reservorio de células para las regiones suprabasales. La infección de estas células por el virus conduce a la activación de la expresión en cascada de los genes virales, que provoca la producción de aproximadamente 20 a 100 copias extracromosómicas del ADN viral por célula. Este promedio de número de copias es establemente mantenido en las células basales indiferenciadas a través del curso de la infección. La integración viral es más común que ocurre en las células que contienen este número de episomas. En los episomas, la expresión de genes virales es mínima y en particular la expresión de los oncogenes E6 y E7 está bajo un control muy estricto y sus proteínas son discretamente detectables. Cuando el queratinocito infectado entra al compartimiento de diferenciación, sale del ciclo celular, hay una regulación positiva de la expresión de los genes virales y ocurre la replicación del ADN viral, y entonces el número de copias virales aumenta, al menos a 1000 copias por célula, y se observa abundante expresión de los genes tempranos E6 y E7 y de los genes tardíos. La infección genital por el virus son transmitidas principalmente por contacto sexual. Se considera que a través de microabrasiones del epitelio que expone a la infección viral a las células de la capa basal.